Pasados, el sábado, estábamos viendo en el diario El País cómo desde varios lugares se venía observando el desempeño en el uso de recursos públicos en Argentina, y bajo un sugerente título se analizaba, entre otras cosas, cómo ha sido el uso de recursos para este año en la ejecución del presupuesto, y bajo el sugerente título ¿Quién perdió y quién ganó con el ajuste de Milei?, mostraba un cuadro en el que se hacía una comparación para evaluar la variación interanual real en la ejecución presupuestaria. Hacia modo de resumen, perdieron, comparando con el año pasado, ciencia y técnica, infraestructura, niñez, adolescencia y familia, educación, salud, fuerzas de seguridad, presidencia, entre otros rubros. El único que ganó fue el área de servicio de inteligencia, o sea, la CIDE. Estos datos que publicó El País, bajo este título al que hacía referencia, lo produjo, esta tabla fue producida con datos que elaboró el CEPA. El CEPA que en varias ocasiones nos ha permitido conocer a través del análisis de los datos, porque son el Centro de Economía Política que viene analizando diferentes indicadores. Vamos a hablar con la contadora que integra este Centro de Economía Política, CEPA, que es Lucila Rivolta. Hola Lucila, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias por este tiempo. No, a vos. Lucila, los datos muestran que hubo ganadores y perdedores en este tránsito de la ejecución presupuestaria nacional. Sí, así es. Yo recién te estaba escuchando y bueno, como bien dijiste, CEPA viene sacando este informe todos los meses y lo que podemos observar en términos agregados es que hubo una caída de la ejecución real con respecto al mismo periodo, es decir, enero-septiembre 2024 versus enero-septiembre 2023, del 31%. Y como recién dijiste, este ajuste que sobresale, que en realidad no es un ajuste para la Secretaría de Inteligencia, es el incremento interanual que tuvo esta Secretaría de Inteligencia, que fue del 216% real, ¿no? En términos reales. Cuando decimos en términos reales, es incluso descontando la inflación. Lucila, perdón, Sí, quiero pasar en limpio esto. Si vos decís que el presupuesto, la ejecución tuvo una caída del 31 y miramos el sí, desglose, eso quiere en decir que, términos generales. claro, el desglose muestra que ese 31 fue respaldado porque se le destinó muchísimo más recursos al área de inteligencia. Totalmente, exactamente así. Y encima, no solo se le destinó, sino que también ejecutó, ¿no? Nada menos que 100.000 millones de pesos ya la Secretaría de Inteligencia. Es decir, se le destinó y ya en lo que va del año lo ejecutó. Es decir, fue pagado a la Secretaría de Inteligencia y la Secretaría de Inteligencia lo utilizó, ese dinero. Yo mencionaba por encima los títulos o las áreas, pero si pasásemos a los números, ¿en cuánto ha disminuido la ejecución presupuestaria de manera interanual y cuáles fueron las áreas más afectadas porcentualmente? Exacto. Bueno, por un lado tenemos lo que es la materia científica, ¿no? Que vemos, yo acá tengo un cuadrito más o menos para ver las principales caídas, y vemos que la Secretaría de Ciencia, Innovación y Técnica cayó casi un 99% en términos reales. Y acá quiero hacer un paréntesis porque en el presupuesto 2025 el gobierno lo que pone en materia de ciencias e innovación y tecnología es elimina este artículo. ¿Se acuerdan que Milei habló de gastos automáticos y gastos discrecionales? Uh-huh. Que iba a ajustar sobre los gastos discrecionales. Bueno, este apartado de ciencia, tecnología e innovación elimina el artículo que lo ponía como gasto automático y directamente lo pasa a discrecional. Es decir, va a seguir ajustando sobre lo ajustado, ¿no? Esto es importante recalcar porque era un gasto automático que tenía una ejecución automática, ¿no? Basada en alguna ley que tenía que cumplir con una ejecución legal. Bueno, básicamente lo que hace mi ley es, en el presupuesto 2025, elimina este artículo y lo pasa como gasto discrecional,
para ajustarlo a UCI PHR como vea en el contexto que estamos. Después, si pasamos a materia de desarrollo social, bueno, vemos el potencial trabajo con un 80% menos, el potencial inclusión joven que directamente desapareció, un 100% menos. Bueno, tenemos lo de la economía social, un 99% menos, y acá también me quiero detener en políticas alimentarias, que es el que menos bajó, que es un 30% menos. Y acá es porque dentro de esas políticas alimentarias está la tarjeta alimentar, ¿no? ¿Se acuerdan que el gobierno habló de que la tarjeta alimentar y la UH fueron los dos programas o las dos políticas sociales que aumentaron en términos reales? Sí, es decir, el que menos perdió en comparación a la inflación. Digo, si la inflación fue del 90, en este caso fue un 30% menos que la inflación, la actualización. Exacto, bueno, bien. Lo que vemos así todo, que estas dos políticas sociales, tanto la tarjeta alimentar como la UH, que aumentaron en términos reales, tenemos un 52% de pobres, ¿no? Cuando miramos, Lucila, esto hablamos de ejecución presupuestaria porque es el presupuesto prorrogado de 2023, ¿no? Es decir, estamos comparando con un año que tenía presupuesto y este año no lo tiene, pero solamente podemos evaluar a partir de los gastos efectivos. Exactamente, sí, sí. Incluso el presupuesto que se prorrogó fue en términos nominales, ni siquiera fueron que se indexaron las partidas, ¿no? Cuando hablo de indexación hablo que se indexaron por inflación. Básicamente se prorrogó el mismo presupuesto, el mismo monto, ¿no? Entonces eso hay que descontarle todo lo que es la inflación. Pero bueno, lo llamativo también es que para el presupuesto, yo siempre hago esta comparación porque ya estamos como en comisión, ya se está discutiendo lo que va a ser el presupuesto 2025. En el presupuesto, lejos de poder igualar o recuperar todo esto perdido, sigue ajustando, ¿no? Sigue ajustando sobre lo ajustado. Es el pozo del pozo, básicamente. Porque, por ejemplo, cuando vemos en programas educativos, bueno, tenemos el Conectar Igualdad, un 89% menos, el FONID, un 98% menos, que eso era destinado a las provincias para los sueldos de los docentes, becas estudiantiles, un 69% menos, jardines infantiles, un 87% menos, y acá también detenerme en lo que es la educación técnica, que mi ley en el programa, en el presupuesto, en el proyecto de ley, el presupuesto 2025, lo que hace con la educación técnica, lo mismo que dije, pasa de gasto automático a gasto discrecional para ajustarlo a UCI PHR, ¿no? Claro. Y después, bueno, por ejemplo, tenemos el sector salud, que tampoco estuvimos, bueno, escuchando lo de este Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, que al final no lo van a cerrar. Bueno, pero en salud tenemos acceso a medicamentos, 58% menos, acceso a medicamentos. Estamos hablando de algo, prevención de enfermedades endémicas, un 71% menos, respuesta al VIH, un 75% menos, y acá también me quiero detener en el Instituto Nacional del Cáncer, un 30% menos, pero para el presupuesto 2025 lo que hacen es reducir las metafísicas. ¿Esto qué quiere decir? Van a atender a menos gente, ¿no? Estamos hablando de un Instituto Nacional del Cáncer. Lucila, para cerrar, esto para también trazar una comparativa entre lo que está haciendo y lo que será en 2025, habla también de, así como pasaba en ciencia y tecnología y en otras áreas, está aumentando la cantidad o el volumen de recursos que podrá tener un uso discrecional en el presupuesto del Gobierno Nacional. Sí, totalmente. Yo lo que vine diciendo es estos gastos que eran automáticos, que pasan a discrecionales y que de eso se agarra para, en el caso de no cumplir con el equilibrio fiscal, ajustar en esas áreas, ¿no? Lucila, gracias por el tiempo y los conceptos, muy amable. Gracias a vos. Hablamos con la contadora Lucía Rivolta. Ella integra esta organización, esta entidad que viene analizando los datos de la ejecución presupuestaria. Es el Centro de Economía Política, CEPA, que dio este informe sobre el que se basó, este informe que muestra quién perdió y quién ganó con el ajuste de Milei. Claro, cuando pasás en limpio decís, bajó solo un 31%, el primer
tramo del año hasta septiembre, comparando con el mismo tramo del año pasado. Pero es un ajuste que es en comparación con la inflación. A ver, si lo paso en limpio.